Hola queridos y queridas, hoy los saludo desde nuestro estudio de grabación principal de la sede del Redil Belén. Qué bueno volver a reunirnos esta mañana y poder celebrar, ¿cierto? Juntos, no solo este día, ¿cierto? Que compartimos hoy como familia, el Día de las Madres, sino más aún la bendición que tenemos de tener a nuestro Señor, ¿cierto? De poder pasar estos tiempos de su mano y de poder ver y recordar hoy una vez más las obras maravillosas que Él hace en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Entonces, ¿qué tal si me acompañan en esta mañana a que comencemos nuestro tiempo de oración y de alabanza al Señor, para que juntos recordemos las misericordias de nuestro Señor que se renuevan cada mañana? Hermanos, buenos días. Nos encontramos acá desde el municipio de Concepción, Antioquia. De nuevo cumplir los compromisos con el Señor y contento de saludarlos. Espero se encuentren bien, al igual que sus familias, que estén disfrutando cerraditos, leyendo la palabra, bueno, y perseverando en la gracia del Señor. Hoy me correspondió también acompañarlos con la alabanza y quería animarlos en esta mañana. Les traigo un texto que está en el Salmo 121, el versículo 7 y el 8, que dice así: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, hermanos, les animo a que preparen sus corazones para escuchar la alabanza y se dispongan también para escuchar la palabra del Señor. El Señor nos trae palabra nueva. Espero les llene de su espíritu y les anime y les fortalezca y les dé esperanza. Entonces me despido, me alegra mucho saludarlos y bueno, y que disfruten de este domingo igualmente con esta nueva tecnología que el Señor nos permite. Un abrazo para todos, saludes y un feliz domingo. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento.
y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti
cuando no puedo ver su faz. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad es Dios. Es Jesús fuerte soy, solo Él roca es, sobre la tempestad en él. Y damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno en todo tiempo. Y esa es nuestra esperanza. Y quisiera que leyéramos un texto en Hebreos 13, versículos 5 y 6, para tener ese tiempo de generosidad juntos. Dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es fácil en este tiempo angustiarnos, ¿cierto? Y poner nuestra esperanza en nosotros mismos o en lo que otros pueden hacer. Pero este texto nos invita a recordar que podemos estar tranquilos y contentos con lo que tenemos porque Dios cuida de nosotros. Y en esa seguridad también nosotros podemos no solo estar contentos y satisfechos y agradecidos con el Señor, con lo que nos ha dado, sino aún compartir con los demás, como veíamos hace 8 días en la predicación, poder tener en cuenta a las personas necesitadas y sobre todo poder reconocer que nuestra vida, nuestro dinero, nuestra seguridad, nuestra esperanza no depende de nosotros mismos, depende de nuestro Señor. Y como a nosotros nos cuesta, es muy bello ver como unos versículos después solamente Pablo nos está diciendo, el versículo 20 y 21, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque para todo lo que nos pides y a todo lo que nos llamas, Señor, tú nos capacitas. Gracias porque tú nos muestras y nos recuerdas que estás con nosotros, Señor, que en medio de estos tiempos difíciles no dependemos de nuestras aparentes seguridades que ahora se han visto tan deshechas.
No dependemos de nuestras fuerzas, Señor, porque muchas veces en este tiempo ni siquiera vamos a poder hacer mucho. No dependemos de nada de lo que teníamos como seguro, Señor. Y gracias porque eso nos recuerda que solamente dependemos de ti. Y gracias, Señor, porque en medio de nuestra debilidad, de nuestras dudas, de nuestra desconfianza, tú nos recuerdas que podemos creer en ti y que aún cuando no lo hagamos, podemos pedirte a ti que nos capacites para hacer eso que nos llamas a hacer, para reconocer que lo que tenemos no nos pertenece, que todo ha venido de ti, Señor, y es por eso que podemos dar. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más esto hoy y ayúdanos a, como dice este texto, ser libres del amor al dinero y poder estar en paz, Señor, estar en gozo y responder en gratitud a lo que tú nos estás permitiendo tener, Señor, y a lo que tú en tu generosidad y en tu amor inagotable has compartido y extendido a nuestras vidas y a nuestras familias. Permítenos ser instrumentos también de bendición para otros al reconocer que lo que tenemos es tuyo y que si tú nos envías, Señor, a dar, también podemos hacerlo de forma gozosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y para dar inicio a nuestros anuncios de hoy, quisiera dar la bienvenida a las personas que se han estado conectando de manera virtual con nosotros. De verdad que nos alegra mucho escuchar que hemos podido servirles en este tiempo. Quisiéramos también conocernos o que nos conozcan, entonces los invitamos en el link que aparece abajo del video. Tenemos una forma como de comunicarnos. Si se animan, estamos muy dispuestos a compartir con ustedes ese espacio. Y bueno, hoy celebrando el Día de las Madres, quisiéramos también dar la bienvenida si hay alguna madre que nos está visitando, pero también saludar especialmente a nuestras madres de la iglesia. En esta oportunidad nos permite el Señor compartir a través de estos medios con nuestra familia de la fe. Entonces, bienvenidas, un abrazo para todas y bueno, les tenemos una hermosa sorpresa que han preparado nuestros chiquiticos, entonces aquí los dejo con ellos. Mujer ejemplar, ¿quién la hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. ¡Feliz día! Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. ¡Feliz día! Cuando habla, lo hace con sabiduría, y cuando instruye, lo hace con amor. ¡Feliz día! Proverbios 31, versículo 27. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. ¡Feliz día! 31, versículo 25. Se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. ¡Feliz día! Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. ¡Feliz día! Muchas mujeres han orado con nobleza, pero tú las superas a todas. Proverbios 31, 29. Hay muchas mujeres buenas, pero tú eres la mejor de todas. ¡Feliz día! Proverbios 31, versículo 28. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que comen no es fruto del ocio. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Proverbios 31, 31. ¡Feliz día de las madres! Qué hermosos nuestros chiquitos, muchísimas gracias, los amamos a ustedes, gracias por ese
video tan precioso y por estar siempre tan alegres y tan hermosos con nosotros. Los extrañamos muchísimo y bueno, muchas gracias. Ya siguiendo con los anuncios, entonces hay solamente 2 pequeños anuncios, que es recordarles como en este tiempo de mayo las iniciativas que estamos teniendo para compartir con otros nuestra fe. Sabemos que no ha sido un tiempo fácil para muchos, aunque hemos tenido muchas bendiciones del Señor en este tiempo, y es recordar eso, que tenemos una esperanza y tenemos un Señor que cuida de nosotros, y eso mismo es algo que no queremos como guardarnos para nosotros, sino que queremos compartir también con los demás. Esas 2 iniciativas son: la primera, que compartas los tiempos de En Paz Me Acostaré. Son 30 minutos de reflexión y de oración para acostarnos en paz. Entonces compártelo con alguien, y cuando lo hayas compartido, pon una velita en el grupo de la iglesia. Así podemos saber que esta luz que nosotros hemos recibido de nuestro Señor está siendo compartida también a otros. Y bueno, si tienes como también personas que se animan en este tiempo y ves que están buscando, tenemos otra iniciativa que se llama se me fue, Descubre la Biblia Sencillamente. Entonces, si tienes duditas de esto o algo, abajo también, debajo del video va a aparecer el link. Ahí explica cómo funciona, y bueno, si tienes alguna duda adicional, no dudes en comunicarte con nosotros. La idea es como poder prepararnos para este tiempo y para poder dar de lo que hemos recibido. Entonces, ya así los dejo con unas personas que sé que les va a alegrar mucho verlos, que nos van a acompañar en una oración en esta mañana. Familia, vamos a compartir la palabra y una oración con mi esposo para ustedes. Buenos días, familia. Hoy compartimos la palabra de Dios en 2 Corintios 4, 8 y 9, 15 y 16. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Todo esto es para beneficio de nosotros, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Señor, gracias te damos, Padre precioso, y te damos gracias, y que la voluntad de Dios sea en nuestras vidas. Aprovecho, Señor, para bendecir en este día de las madres. Bueno, damos gracias al Señor, que siempre nos renueva, nos refresca, nos alienta a través de su palabra. Y quisiera que me acompañaran para que oremos, que el Señor prepare nuestro corazón para este tiempo y podamos recibir lo que Él quiere decirnos hoy y obedecer a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Que no seamos solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias porque usas instrumentos de barro, Señor, para hablar de tan preciado tesoro. Gracias por Jonathan, mi esposo, Señor. Gracias por la fidelidad que le has dado
el celo por tu palabra. Bendícelo en este día, Señor. Trae tu Espíritu Santo que hable, Señor, a través de nuestras vidas, a nuestros corazones, y trae, Señor, la seguridad de lo que tú quieres hablarnos hoy, de lo que tú quieres transformar en nuestra vida y en nuestro corazón. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor, a recibirla con el amor, Señor, con el que tú la envías, con el amor con el que un padre corrige a un hijo porque lo ama. Te entregamos este tiempo y te bendecimos, Señor, porque una vez más traes alimento para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, buenos días. Les mando un fuerte abrazo aquí desde nuestra casa. Vamos a comenzar el día de hoy. Espero que el Señor te bendiga a través de su palabra. Continuamos con nuestra serie de Éxodo. Y hoy vamos a hablar del hogar de Dios, y particularmente, como he titulado esta predicación, añorando un hogar. No sé si tú te has dado cuenta, en nuestro contexto paisa, nosotros tenemos como una añoranza de una casita, ¿cierto? Como un apartamento, de la casa nuestra. Yo sé que quienes de pronto son más de la era de los millennials dicen, no, a mí no me llama tanto la atención como asentarme, sino que quiero más como las experiencias, mi carrera, la profesión y demás cosas, pero la verdad es que esas cosas duran hasta que tú te casas y tienes hijos. Cuando tienes hijos en especial, tienes como ese aliento y ese ánimo de encontrar un lugar para ti, tu espacio, tu casa. De hecho, para quienes de pronto tienen la oportunidad de conseguirla o de comprarla, siempre es como una gran realización en la vida. Pero muchos de nosotros, pensando en casa, hemos añorado y soñado la casa de los sueños. Y a veces cuando uno está por ahí caminando o en tiempos de quietud, cuando no tiene nada más que pensar, es bueno pensar como que, bueno, ¿cómo sería la casa para mí soñada? No, tendría un patio así, o estaría ubicada en este lugar, tendría tal cocina, tantas habitaciones. Bueno, cada uno de los detalles que tú sueñas para tu casa, de alguna manera revelan mucho de ti. Es decir, la casa de tus sueños te revela a ti, revela quién eres, qué te gusta, qué te importa, qué cosas tienen prioridad en tu vida, qué te hace feliz. Hay muchas cosas que un diseño simple de una casa muestran de la persona que lo diseñó. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de casas y de diseño? La razón es porque el texto de hoy nos va a mostrar la casa de los sueños de Dios. O al menos la casa que Dios soñó y reveló y mandó a construir en el libro de Éxodo. Hoy vamos a estar estudiando los diseños que Dios da a Moisés para el tabernáculo de reunión, el lugar donde Él vendría a morar con su pueblo. Dios va a construir una casa, y como dice un autor por ahí, Dios se va a mudar al barrio. Literalmente Dios va a hacer su morada en medio de su pueblo. Pero bueno, para que vamos entrando como en materia con nuestro texto de hoy, quisiera que fueras por tu Biblia y animarte nuevamente a que, a pesar de que quizás en este momento estés en pijama, que recordemos juntos esto, que cuando abrimos la palabra de Dios, nos estamos acercando a un Dios que es santo. Y cuando la abrimos y nos reunimos como iglesia a celebrar su misericordia y su gracia, también de alguna manera recordamos que con reverencia nos acercamos a Él. Así que yo te animo a que en esta mañana estés también en una actitud de estudio y en una actitud de adoración y de reverencia, con la expectativa de lo que Dios quiere hablarte hoy. Para eso te invito a dos cosas ya que estás en casa. La primera es a que tengas tu Biblia en la mano, que vayas y la busques para que puedas seguir algunas de las lecturas y aún puedas anotar cosas que te llaman la atención en ella. Y dos, que busques una libreta, un cuaderno de notas. Algunas de las prácticas más útiles para nuestro crecimiento y maduración en la fe y nuestra comprensión bíblica es cuando nos acostumbramos a tomar notas. Así que ve por un cuadernito y toma notas de las predicaciones. Trata de encontrar la estructura que vamos a llevar y algunas notas de lo que Dios te va hablando a través de su palabra, ¿sí? Entonces, antes de que comencemos, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en esta mañana? Padre, gracias te queremos dar por la misericordia que tú nos concedes de poder acercarnos a un Dios santo. Aunque estamos a la distancia, recordamos, Señor, que somos un solo pueblo, que somos una familia en ti y que tu Espíritu
que no tiene limitantes de lugares ni espacios, nos hace uno en Jesús. Por favor, bendícenos corporativamente como tu iglesia en esta madrugada y que nuestro entendimiento sea abierto para comprender tu palabra. Padre, danos tu gracia hoy, en especial para comprender cómo un texto como con tantos detalles de formas, figuras, diseños, posiciones y demás nos lleva a comprender la belleza del sacrificio de Jesús para nuestra vida, el impacto que tiene para poder nosotros, un pueblo imperfecto y pecador, acercarnos a un Dios que es santo. Gracias porque hoy veremos que la añoranza del hogar, no solamente de nosotros hacia ti, sino de ti hacia nosotros. Y oramos que nuestro corazón se ensanche al comprender la magnitud de tu amor por un pueblo tan imperfecto como lo somos nosotros. Te amamos, Señor, y oramos que tu palabra nos bendiga hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar leyendo, como les decía, 3 capítulos de Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el capítulo 27, y por razones de tiempo y por todos los detalles que tienen estos planos arquitectónicos del tabernáculo, vamos a utilizar algunas de las herramientas electrónicas que tenemos para poder hacernos una imagen de más o menos cómo lucía este tabernáculo de Moisés. Pero antes quiero arrancar, digamos, por la introducción que el capítulo 25 nos da a estos planos. Capítulo 25, versículo 1, lee conmigo ahí en tu Biblia. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me dan un santuario, recordándonos la santidad de este lugar que se va a construir, para que yo habite, more, resida entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Voy a ponerles ahora un video para que podamos ir y ver más o menos cómo luciría el tabernáculo en tiempos de Moisés. Sin embargo, te hago una aclaración. En la narración que nos lleva el libro de Éxodo, va desde adentro hacia afuera, es decir, desde el lugar santo, en el arca comienza y termina en el atrio. Pero el video que vamos a ver está al revés, básicamente porque quieren mostrar cómo se veía desde afuera hacia adentro. Así que voy a estar leyéndote algunas partes mientras ves el video y te familiarizas con esto. Vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 27, hablando un poco del atrio. Así que déjame ponerte el video para que puedas seguir conmigo esta narración y nos hagamos una idea bien chévere de lo que era y representaba el tabernáculo. Lo primero que vemos ahí es que el tabernáculo estaba en medio del pueblo del Señor, es decir, Dios literalmente había venido a morar entre su pueblo. Pero lo que vemos es que aunque estaba dentro de su pueblo, estaba separado de su pueblo. El tabernáculo estaba rodeado por el atrio, capítulo 27, versículos 9. Le dice el Señor: haz un atrio para el santuario. El lado sur debe medir 45 metros de largo y debe tener cortinas de lino fino y 20 postes y 20 bases de bronce. Los postes deben contar con empalmes y ganchos de plata. También el lado norte debe medir 45 metros de largo y tener cortinas, 20 postes y 20 bases de bronce. Ahora adelante nos dice que en el atrio habrá una cortina, versículo 16, de 9 metros de largo de púrpura, carmesí, escarlata y lino fino recamada artísticamente. Después llegamos al altar de bronce, en el capítulo 27, versículo 1, que era hecho de madera de acacia, era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y lado, y de 1 metro y 30 centímetros de altura. El lavacro no aparece en nuestra narración, pero aparecerá más adelante en el capítulo 30, que era donde los sacerdotes, antes de oficiar, se lavaban las manos y los pies, simbolizando la santidad a la hora de entrar. El interior de la tienda tenía
básicamente 3 elementos. 2 nos van a mostrar en esta narración, y uno, que es el altar del incienso, va a aparecer también en el capítulo 30 más adelante. Pero comencemos con el candelabro. El candelabro era de oro puro, labrado a martillo, y su base, su tallo y sus copas y cálices formaban una sola pieza. Ese candelabro tenía como una forma de árbol que algunos asocian como el árbol de la vida. Había una mesa del pan donde había 12 tortas de pan, simbolizando uno por cada tribu de Israel, y el altar del incienso, donde se quemaba incienso, que era un aroma grato delante del Señor. Detrás de la cortina, que tenía unos querubines artísticamente bordados en ella, estaba el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca, y aunque parece la misma pieza, también estaba el propiciatorio. El propiciatorio era esa placa de oro que estaba encima, que Dios había mandado hacer con 2 querubines extendiendo las alas. Ese lugar de propiciatorio era donde Dios hablaría con Moisés. Y debajo del propiciatorio estaba el arca del pacto, que era básicamente una urna que estaba repleta, rodeada de oro, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que había florecido, que aparecerá más adelante en la narración, no de Éxodo sino de Números, y una copa o una vasija con maná. Eso era lo que contenía el arca y el lugar santísimo, al cual solamente una vez al año el sumo sacerdote podía acceder. Bueno, espero que este videito te haya ayudado a ilustrar y a comprender un poco cómo se veía el tabernáculo de Dios. Quiero, para continuar, hablar un poco del contexto. Este texto tiene mucho del contexto de lo que el Señor nos está mostrando a través de estos planos. Pero quiero que recapitulemos un poco la historia de Éxodo, porque no la podemos desconectar de todo lo que hemos venido estudiando. Si ustedes recuerdan, la progresión ha sido: el pueblo estaba esclavizado y Dios oye el clamor, Dios los libera de Egipto, los guía por el desierto para cumplir su promesa, hace un pacto con ellos, que es lo que hemos estado estudiando en las semanas pasadas, y ahora viene a habitar en medio de ellos, y en los capítulos posteriores nos va a mostrar cómo es que el pueblo se puede relacionar ahora con Dios, que mora, que reside con ellos. Si ves, todo el Éxodo es una transición de la esclavitud al estar en comunión, al servicio de Dios. Esa narración puede ser muy tediosa, en últimas, porque tiene muchos detalles y números y materiales, pero bueno, quizás a un arquitecto le fascina entender un poco más de estas cosas, pero yo quiero animarte a entender la importancia de esto. Si tú te fijas, el libro de Éxodo tiene una gran proporción, algunos piensan que es como una quinta parte del Éxodo, está destinada solamente a hablar de la construcción de la morada de Dios. Así que esa proporción nos invita a ponerle mucho cuidado, porque nos dice, esto es algo muy importante. Algunas generalidades de este texto. Cuando Dios habla de hacer un tabernáculo en medio del pueblo, recuerden esto, Dios está diciendo que viene a morar. Él está pidiendo hacer una tienda. En este momento los israelitas están en tiendas. Así que lo que Dios está haciendo es literalmente, como dice el pastor Chester, Dios se está mudando al barrio. Dios está viniendo a hacer su morada aquí, entre su pueblo, ese mismo pueblo que le ha fallado tantas veces. Y viene Dios aún así a hacer morada con ellos en una tienda especial. Este texto nos muestra cómo Dios elabora como su casa soñada, y parece, según la narración que vimos en el capítulo 25, que Moisés tiene una visión como clara, como que alcanza a ver qué es lo que Dios le está pidiendo hacer, porque 3 veces durante nuestra narración le va a decir: hazlo conforme a lo que se te mostró en el monte. Los materiales, que eran oro, plata, bronce, lanas, pieles, lino fino, especias aromáticas, piedras preciosas. De alguna manera vemos que esta no era una carpa cualquiera, sino que era, por el contexto cultural, los materiales que se están trayendo, era una carpa de uso real.
Algunos afirman que en la narración estos materiales están como en orden de importancia. Y si tú lo observas bien, que te animo que leas con detalle este texto en casa, vas a ver que a medida que se acercan al arca, al lugar santísimo, los materiales son más preciosos. Y a medida que se alejan, digamos que son más corrientes. Oro y después ya bronce. Pero ¿quiénes surtieron los materiales? Los materiales fueron surtidos por todo el pueblo. Dice el capítulo 25, versículo 2. Todos los que sientan deseo de hacerlo. Eso es algo que David repetirá más adelante cuando va a construir el templo. Y le dice al pueblo, bueno, voy a hacer este templo, los que quieran traigan. Y fue tanta la donación que aparece en Primera de Crónicas 29, que literalmente tuvieron que detener las donaciones del templo, porque el pueblo estaba sumamente agradecido, siendo generoso con Dios. Eso es un recordatorio aquí, como una nota en particular, que el dar a Dios no es algo forzado, no es algo como manipulado, sino que siempre apela a un corazón agradecido. Recuerda por favor esto. Cuando hablamos de generosidad para el reino de Dios, para el pueblo de Dios, para la obra de Dios, estamos apelando no a una manipulación ni a una obligación, sino particularmente apela siempre el Señor es a la generosidad que Él ha tenido con nosotros. El tabernáculo estaba lleno de imágenes y varios comentaristas han hablado de este tema, de que estaban con varias imágenes como el candelabro de oro con siete brazos encendidos que se asemejaba como un árbol, un almendro que estaba floreciendo. Quizás algunos piensan que era una imagen al árbol de la vida del Edén. Estaban las cortinas con los querubines que también hacían un recordatorio del Edén. Estaba la luz encendida como manifestando la presencia de Dios, el pan como manifestando de alguna manera la provisión, el sustento de Dios. De alguna manera el tabernáculo en sí, sustentan varios comentaristas, era como un recordatorio del Edén, era como un Edén portátil. Y aquí, en cuanto a la movilidad, vamos a ver en la narración, cuando lo leas ahí en casa, que todo estaba diseñado para llevar. Y eso es algo hermoso, porque recuerden, ese tabernáculo es la casa de Dios, y Dios está diciendo que todo lo que está haciendo es porque Él viene literalmente a morar, a residir junto con su pueblo, aún a movilizarse con el pueblo también. Es decir, en este camino del desierto, Dios es un Dios presente que caminará con su pueblo. Lo irónico es que entre más ve uno la fidelidad del Señor y el amor del Señor en cada uno de estos detalles, lo irónico es que en paralelo, mientras este plano se está mostrando a Moisés en el monte que está durante 40 días, según los capítulos anteriores, recibiendo la dirección de Dios, al mismo tiempo el pueblo está empezando a meditar y a elaborar un becerro de oro para adorar. Es irónico ver cómo se da esto en paralelo. Pero bueno, les estaba diciendo que cuando nosotros planeamos una casa da mucho a conocer, o nos revela mucho de la persona. Y esta casa de Dios no es diferente, nos revela mucho de Dios. Y quiero abordar este texto tratando de responder a esta pregunta. ¿Qué nos da a conocer Dios en su casa? ¿Sí? ¿Qué nos da a conocer Dios en su casa? Piensa que tú eres un israelita, y has recibido la noticia de que Dios viene a vivir aquí donde tú vives, ahí, donde está tu familia, donde trabajas. Dios viene a vivir ahí en medio de ti. Dicen que va a tener una casa especial, una morada especial, y tú quieres ir a visitarlo. Yo quisiera que nos pusiéramos como en este papel para poder vivir un poco la experiencia del israelita, de cómo veía la casa de Dios y qué entendía de la casa de Dios y de Dios mismo en todo lo que pasaba. Lo primero que se topaba cuando abría estas cortinas recamadas de colores púrpuras muy bonitas, lo primero que se encontraba era el atrio. Atrio rodeado por un montón de cortinas blancas, más o menos de 2 metros de altura, que le recordaban al israelita que Dios estaba de alguna manera entre su pueblo, pero no era igual a su pueblo, que estaba separado de su pueblo. Y este atrio es muy importante porque nos recuerda que en últimas Dios está poniendo una barrera para la protección del pueblo, para que no se acerquen de una manera como libre, para que no se acerquen de una manera descuidada a Dios,
porque la santidad de Dios los puede matar, los puede consumir. Muchos han hecho esa observación, que aún los grados de acercamiento que se dan en el tabernáculo son los mismos grados de acercamiento que vemos en la montaña de Dios unos capítulos antes, cuando le dice a Moisés que construya un vallado para que el pueblo no pueda tocar la montaña, ni siquiera los animales pueden entrar. Y aquí vemos la misma similitud de un vallado que conforma el atrio. Luego de pasar el atrio, va a encontrarse con el altar de los holocaustos. Esa estructura grande de 4,5 metros, más o menos de 1,5 metros de altura, que le recordaba literalmente al adorador que no podía acercarse a Dios sin expiar su pecado. Es decir, que no podía de alguna manera acercarse a un Dios santo sin pagar por su pecado. Ese altar de alguna manera era un recordatorio de que merecía morir por su pecado. Así que no era como entrar simplemente, sino que de entrada le recordaba su condición y le recordaba el precio de poder acercarse a un Dios santo, un Dios que es justo y exige de alguna manera la paga del pecado, que es muerte. En este caso era la muerte de un animal que se entregaba. Luego de pasar el altar de los holocaustos, llegaba al lavacro, o este lavamanos grande, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies para estar de alguna manera limpios para oficiar o servir dentro del templo del Señor, dentro del tabernáculo del Señor. Para el israelita eso era un recordatorio de la santidad y de la limpieza que se requería para entrar delante de Dios. No solamente la paga del pecado, sino también la pureza para ahora entrar. Si eras un israelita promedio, seguramente hasta ahí hubieras llegado, porque nadie más podía pasar de ahí. Luego, para poder entrar a esta tienda, al santuario, que se dividía en dos segmentos, el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo donde estaba el candelabro, la mesa del pan y el altar del incienso, y luego el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto junto con el propiciatorio. Si tú eras un sacerdote, sí podías llegar a entrar al lugar santo. Y en el lugar santo tú ibas a encontrar estas tres figuras. Ibas a encontrar un candelabro que siempre debería estar encendido, como nos dice el capítulo 27 de Éxodo. El pueblo debería traer siempre aceite de oliva puro para que esas lámparas nunca se apagaran, porque esas lámparas representaban la presencia constante de Dios con ellos, ahí en su casa. Dios está aquí, simbolizado muchas veces por el tema de la luz. Pero si mirabas al otro lado ibas a ver una mesa de oro que tenía 12 tortas de pan, cada una más o menos de 4 kilos, y cada una representando una de las tribus de Israel. Esas mesas te recordarían como sacerdote que Dios ha entrado en comunión con su pueblo. Recuerden que la comida ha sido algo muy importante para poder sellar pactos con Dios. Aquí nos recuerda que Dios no solamente es el proveedor, sino que Dios ha entrado en comunión con su pueblo. Esos panes eran los panes que consumían Aarón y sus hijos, los sacerdotes, como algo sagrado, y se reponían cada semana. Dios, a través de esos dos recordatorios, les está diciendo: siempre van a tener la luz mía aquí y siempre vamos a tener la comunión conmigo a través de la luz y el pan. Pero también está el incensario, que aunque no aparece en nuestro segmento de hoy, sino que aparecerá dentro de 8 días, ese incensario era muy importante porque ahí se quemaban de alguna manera especies aromáticas particularmente dadas por Dios, las cuales a veces es como raro entender cuál era la función específica. Sin embargo, en Levítico 16 nos deja entender que ese humo asemejaba un poco la experiencia de Moisés en el monte, donde el humo cubrió el monte entero. Pero Levítico 16 nos dice que ese humo protegería a Aarón para que no muriera. Pareciera como que era algo que se presentaba antes de que Aarón pudiera entrar al lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, ahí sí no podían ni los israelitas ni los sacerdotes, sino solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Cuando entrabas al lugar santísimo, antes de entrar al lugar santísimo, lo primero con lo que te topabas era con una enorme cortina que tenía querubines, ángeles, que era como un enorme recordatorio de esa imagen que Adán y Eva vieron cuando Dios los expulsó del Edén. Era un recordatorio, como dice un libro de los niños que me encanta, era como un gran letrero que les decía: al pecar
no pueden entrar. Y a pesar de que el candelero y el pan invitaban como a la comunión con Dios, de alguna manera había un recordatorio constante de que estábamos separados de Dios. Los sacerdotes nunca podían entrar ahí, y menos los israelitas. Solamente el sumo sacerdote podía llegar hasta allá, directamente al lugar donde estaba la morada de Dios. El lugar santísimo tenía dos elementos que vemos en nuestro texto: el arca y el propiciatorio. El arca, esta urna de oro donde reposaban las leyes de Dios. Literalmente algunos dicen que las medidas parecen como los lugares donde los reyes posaban sus pies cuando iban a dictaminar algo en sus reinados. Que esta arca es el lugar donde Dios posa sus pies, es donde el cielo y la tierra se conectan, es donde Dios va a hablar directamente con el sumo sacerdote, es el lugar de encuentro con Dios. Esa arca, de alguna manera, en lo que contenía, recordaba particularmente que el pueblo estaba bajo la autoridad de Dios al conservar en ella las 2 tablas de la ley. Pero encima de ella, que pareciera como si fuera una sola pieza, estaba el propiciatorio. Literalmente, si tú lees esto en inglés, va a decir que es la silla de misericordia. Por eso también algunos autores han hablado de esto, que es el lugar de misericordia, porque en ese trono de Dios, en ese lugar de propiciación, es donde el sumo sacerdote literalmente llevaba la sangre por el perdón de los pecados y hacía de alguna manera unos toques, rociaba con la sangre para recordarle a Dios que la ira suya había sido ya satisfecha por la sangre del cordero que habían matado. Y eso se repetía una vez al año, constantemente. Ese lugar de propiciatorio era básicamente el lugar donde se eliminaba la enemistad con Dios una vez al año para el sacerdote y para todo el pueblo. Sin embargo, aunque traía el costo del sacrificio, ese propiciatorio era el recordatorio de que ese lugar era el lugar de la misericordia sobre la ley. Varias figuras que vemos aquí de antemano que nos apuntan de alguna manera el carácter de Dios. Si fueras un israelita, un sacerdote o el sumo sacerdote, ¿cuáles conclusiones sacarías de esta visita guiada a la casa de Dios? Que aunque Dios ha venido a morar con nosotros, no podemos acercarnos con libertad a Él, que necesitamos mediadores para poder llegar a Dios, que aunque Dios está cercano, al mismo tiempo está lejos. Si yo fuera un israelita a pie, lo que entenderíamos al ver todas estas estructuras y figuras que estamos viendo cada vez que nos movilizamos y cada vez que se arma el tabernáculo, es que yo no puedo acercarme con ligereza a Dios, que a pesar de que Dios se ha acercado a mí, yo no puedo acercarme con ligereza a Él. Y esto, mis queridos, es una cosa muy importante, en especial en estos tiempos donde tenemos una imagen como ligera de Dios. A veces esa comprensión de Dios como, bueno, no, es chuchito lindo o alguna cosa por el estilo. No, estos planos nos dejan entender que Dios está absolutamente separado de nosotros, aunque viva con nosotros. Eso era lo que un israelita entendía. Pero quiero también como traer esto a colación, porque siento que a veces es la forma en que en la religión popular nos acercamos a Dios. Por un lado puedes estar sumamente desprevenido y tranquilo en que puedes acercarte libremente a Dios cuando quieras y Él te va a escuchar porque tú eres un hijo de Dios, no sé. Cuando la verdad es que Dios es un Dios santo y no puedes acercarte con esa libertad a Él, a no ser que tengas un representante. Pero también está la otra idea, un poco más legalista, y esta es la que más avala la religión. Y es que Dios está cerca, pero tú tienes que hacer muchas cosas para poder acercarte a Él. Y eso en últimas te deja en la idea de, mira, sabes que parece que no estás conmigo, más bien voy a estar lejos de ti. Este tabernáculo era un recordatorio para los israelitas de la presencia constante de Dios, pero también la diferenciación que Dios tenía y todo lo que tenía que pasar para que el pueblo pudiera tener comunión con Él. Si bien había tantas figuras de promesas bellas,
De alguna manera era una forma de decir, bueno, estoy con ustedes, pero no estoy con ustedes. Así para nosotros muchas veces se presenta Dios. No sé en qué contexto religioso hayas crecido, pero quizás puede ser un contexto sumamente como liberal y tranquilo, como que Dios soporta y Dios es un Dios bonachón y generoso y tolerante. Y este texto te dice, no, Dios es completamente diferente. Tú no puedes pensar que puedes continuar viviendo tu vida en pecado y siguiendo estando en la presencia de Dios, que puedes seguir estando en la presencia de Dios. Tú puedes acceder a Él con libertad y vivir tu vida como bien te plazca. Eso es lo que este texto nos dice, no es así. Pero también, si tú tienes esa idea de que tengo que hacer muchas cosas para poder acercarme a Dios, que Dios parece que está cercano, pero está muy lejano de mí, este texto te recuerda eso. Por A y por B, que para poder acercarnos a Dios necesitamos un mediador, que no es así como así, que no es así a la ligera. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, así que no me quiero adelantar. Pero, ¿cómo es posible entonces para un israelita promedio, para nosotros, poder acercarnos a Dios, poder estar con Dios? ¿Cómo hacemos para acercarnos? Creo que estos planos, de alguna manera, estaban preparando el camino para algo más grande. Estaban como apuntando a algo. Literalmente los planos hacen como un mapa que te va dirigiendo para entender cómo es que necesitas acercarte a Dios. Y como tú y yo, de alguna manera, no podemos hacerlo y nuestra comprensión es que necesitamos a un mediador. Cada uno de estos elementos nos va a preparar en la comprensión de por qué era importante la venida de Jesús a nuestra vida, a nuestra historia. El atrio de alguna manera nos muestra que estamos separados de Dios. El altar del holocausto nos recuerda que necesitamos un sacrificio, es cierto que algo tiene que morir para pagar por nuestro pecado. El lavacro nos recuerda que requerimos santidad para acercarnos a Dios. El lugar santo donde había luz, donde había pan, nos recuerda que Dios está cercano, pero que de alguna manera esa promesa de la presencia suya está ahí. De alguna manera cuando miramos enfrente y encontramos esa cortina enorme, nos recuerda que tenemos esas promesas, pero no podemos estar con Él. Y el lugar santísimo, en últimas, está velado para nosotros. De ahí la importancia de lo que veremos dentro de 8 días. La comprensión de cómo Jesús llega y hace un camino nuevo, como lo describe Hebreos en el capítulo 10. Un camino nuevo para acercarnos a Dios. Como quienes estábamos separados de Dios, de alguna manera podemos acercarnos a través de Él, cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. No hay nada, ni tu religiosidad, ni tus capacidades morales, ni tu determinación, ni ningún santo, ni ninguna virgen, ni ningún otro mediador te puede llevar a tener una comunión con el Padre. Ese es el camino nuevo que exploraremos dentro de 8 días. Por ahora, te recuerdo esto. Lo primero que entrabas a ver, cuando abrías la cortina del atrio, era el recordatorio que necesitabas un sacrificio. Jesús es el sacrificio. Después llegabas al lavacro, y en el lavacro recordabas que necesitabas ser purificado, no solamente pagar por tus pecados, sino ser limpiado completamente de tu pecado. Y Jesús es el agua de vida que ha llegado a limpiar nuestra pecaminosidad. Después entrabas al lugar santo y encontrabas la presencia de Dios, la luz. Y aquí las descripciones que Juan nos hace de Jesús son preciosas. Yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Y yo soy el pan. El que come de mí no tendrá hambre, ¿cierto? No tendrá sed jamás. Y el que come de mí, de alguna manera, tampoco tendrá hambre. Y cuando ves el incienso que, de alguna manera, como nos dice el Levítico, escondía a Aarón de Dios, nos recuerda estas ideas en que Pablo nos introduce en Gálatas, de que nuestra vida está escondida en Cristo y que es la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero bueno, eso lo veremos la próxima semana. Al ver todas estas cosas, sabes que tu relación con Dios solamente puede estar mediada por alguien más, ¿cierto? Este sumo sacerdote que ha atravesado las cortinas y nos han dado entrada al lugar santísimo.
comenzamos hablando acerca de la añoranza de un hogar. Y la verdad, si tú estás viendo este video, es porque tú tienes una añoranza por Dios. Creo que la sed que manifiesta nuestra alma, nuestra insatisfacción en esta vida, nos recuerda este dicho famoso de que nuestra alma tiene sed y solamente quedará satisfecha cuando se encuentre contigo. Creo que era de Agustín este dicho. Nosotros tenemos una añoranza y una añoranza por Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos. Pero para mí una de las cosas más importantes de este texto es cuando tú te sales te das unos pasos hacia atrás y miras qué significaba el tabernáculo en el panorama bíblico. El tabernáculo era la presencia de Dios morando con su pueblo. Y esta idea se repite en el Edén, en Génesis 3:8, cuando Dios paseaba tranquilo por el huerto a plena luz del día. En Éxodo nos muestra la morada de Dios entre su pueblo. Después, cuando llega David, hace el templo de Dios en medio de su pueblo. Después llega Jesús y dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó, y literalmente tabernaculizó entre nosotros, hizo su morada entre nosotros. Dios mismo, sin tiendas, sin vallas, entra a este mundo caído, a esta humanidad, y hace su morada aquí junto con nosotros, entre los pecadores, entre los frágiles, entre los débiles, en este mundo caído, hace su morada. ¿Y cómo termina la Biblia? Si tú vas por allá a casi los últimos capítulos de Apocalipsis de capítulo 21, versículo 3, vas a ver esta imagen de la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial descendiendo, y una expresión: aquí está el tabernáculo, la morada de Dios entre los hombres, donde Él reinará para siempre. Si tú ves la morada de Dios o el tabernáculo de Dios, es una idea que se cruza por todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué nos dice esto? Esto nos revela algo, mis hermanos, precioso. Que si bien tú y yo tenemos como un anhelo de estar con Dios, como un deseo de poder estar en su presencia, de poder disfrutar de Él, de sus promesas, de poder disfrutar de su paz, de su guía, de su provisión, de su luz. Aunque nosotros añoramos un hogar, la añoranza más grande no es la que tú y yo tenemos por Dios, sino la añoranza que Dios tiene por estar con nosotros. Y espero que esto de alguna manera revuelque tu corazón al recordar eso, que Dios añora estar contigo. Que ese siempre ha sido el plan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que Él anhela es venir a vivir contigo, a hacer morada contigo. Y ahora, no tenemos tabernáculos, tenemos iglesias y lugares donde nos reunimos. Pero ¿dónde entonces ahora viene a morar Dios? Nos dice la palabra que Él quiere, que es tanto su deseo, que Él quiere venir a residir dentro de ti. Hacer de ti su morada, el templo, donde morará el Espíritu Santo de Dios. Tanto así nos ama el Señor. Pero ¿cómo es posible que Dios pueda venir a morar con nosotros? Y que es más, que pueda hacer de esto que yo soy, su templo. Si el tabernáculo tenía tantas exigencias, y quiero recordarte esto, solamente por Jesús es que tú y yo podemos tener ese privilegio de reconocernos a nosotros mismos como el templo de Dios, donde Dios ha venido a morar. Yo no sé en qué momento estás con el Señor y no sé de alguna manera en cómo estás en tu relación con Dios. La estructura de este texto nos está mostrando lo difícil que era acercarse a Dios, pero de alguna manera nos recuerda y nos lleva a pensar en lo impresionante que Dios hizo en Jesús para poder acercarse a nosotros, y no solamente acercarse a nosotros, sino venir a morar en nosotros, hasta que venga el cumplimiento de la promesa que hace Apocalipsis, que su morada vendrá completamente a habitar en este mundo y lo restaurará. Yo no sé en qué lugar estás con Dios,
Yo no sé si de pronto la religión te ha hecho pensar que tienes que hacer muchas cosas para poderte acercar a Él. Y yo quiero animarte a recordar esto, que en Cristo ya ha sido hecho todo lo que tú necesitabas hacer para poder acercarte a Dios. Y oro que el Señor te dé la convicción de que hay perdón para tus pecados, de que a pesar de que a veces sientes a Dios lejos, conociendo a Jesús, Él no solamente te lo ha acercado, sino que al entrar en una relación personal con Cristo, Él te promete que enviará su Espíritu sobre ti y hará una morada dentro de ti, una morada que te restaurará, te transformará, te hará cada vez más a la imagen de Jesús y te pondrá unos nuevos deseos, una nueva voluntad, una nueva naturaleza. Si tú estás en este tiempo alejado del Señor y sientes que tienes muchas cosas que hacer antes de poder llegar a Él, ven a Cristo, reconoce tus pecados, pide ayuda a aquel que hemos reconocido como el Salvador, es decir, aquel que puede hacer lo que tú no puedes hacer, y vas a encontrar ayuda oportuna para ti. No sé si quizás tú has estado peleando con el pecado por estos días y quizás tú eres creyente hace muchos años y has visto la dificultad a veces de poder acercarte a Dios y por tu pecado te has retirado o te enfrías o te alejas de la comunidad, te alejas de la palabra porque sabes que eres inmundo, ¿cierto? Sabes que de alguna manera no te puedes acercar a un Dios santo de esta manera. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos fuera del atrio porque no podemos entrar? Yo quiero recordarte esto. Dice Hebreos 10:10. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, es decir, completamente transparentes delante de Dios de cómo estás, de qué piensas, de qué sientes, y con la plena seguridad que da la fe. ¿La fe en quién? En Jesús. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mi hermano y mi hermana, si tú en estos tiempos has estado luchando con el poder acercarte a Dios, por tu condición de pecado, yo te quiero recordar el precioso sacrificio que fue hecho por ti. No permitas que te quedes fuera del tabernáculo. Dios no te ha dejado para que estés simplemente en los organismos rituales de sacrificios, de esfuerzos y de hacer cosas. No, Él ha hecho un camino nuevo para ti, porque Él quiere tener comunión contigo, Él quiere venir a ser morada dentro de ti, y eso ya ha sido ganado. Eso no es algo que va a pasar o que Él va a hacer. Es algo que ya ha sido ganado por Jesús para ti y para mí. Permíteme orar para culminar. Padre, gracias por el sacrificio de Jesús. Y gracias por la forma en que tú nos recuerdas que el mayor interesado en tener comunión eres tú con nosotros. Gracias porque tú quieres hacer tu morada en nosotros y has hecho todo lo que se necesita y has provisto todo lo necesario para poder hacerlo. Gracias porque en últimas, aunque nosotros tenemos una añoranza por ti, lo que más impacta en nuestro corazón y lo que más nos motiva a amarte es que tú eres el que tiene mayor añoranza por estar conmigo, un hombre y una mujer quebrada. Gracias por tanto amor y gracias por tanta gracia. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos, como decía el apóstol Pablo en la carta de los Efesios, a comprender lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Cristo para experimentar la plenitud de Dios. En el nombre de Jesús.